Bueno, entonces, siempre empiezo con un contexto histórico. Ya saben, todas las guías van a venir con un contexto histórico. Y ese es el contexto histórico de la parte de geometría. ¿Sí? ¿Desde cuándo empezamos a hablar de geometría como tal? Desde el año 430 antes de Cristo. ¿Dónde se comenzó a hablar de geometría? En Grecia. ¿Cómo lo hicieron? Se planteó el problema de construir un cubo con el doble de volumen de un cubo inicial, realizando únicamente regla y compás. Obviamente en ese tiempo la regla y compás no es como la conocemos ahora, ¿no? Pero sí tenían la concepción de que la regla era un instrumento recto, ¿cierto? Que servía para hacer, siéntate bien, que servía para hacer líneas, ¿cierto? Y el compás, pues era un instrumento que no era como para rayarlo, ¿sí? Para hacer círculos como lo hacemos ahora, sino era un instrumento de dos, que formaban un ángulo, ¿sí? Formaban como una V hacia abajo, ¿sí? Para poder hacer como unas mediciones de de qué distancia había de un punto a otro. Después al año 360 antes de Cristo, en la misma Grecia, Platón, en su libro El Diálogo, en la naturaleza expone la relación sobre los poliedros regulares y los 4 elementos primarios: aire, tierra, fuego y agua. Él representaba estos 4 elementos básicos, primarios, porque en esa época decían que nosotros veníamos de esos 4 elementos. Él representaba estos 4 elementos con poliedros, ¿sí? ¿Qué es un poliedro? Pues tome su borrador, por ejemplo. Su borrador tiene varias caras, ¿cierto? Préstame ese borrador. ¿Sí? Después vamos a ver qué es un poliedro. Esto tiene, miren que el borrador tiene varias caras, ¿no? Entonces, toda figura que se componga de caras, de más de 4 caras, es un poliedro. ¿Será que un dado es un poliedro? Claro, tiene 6 caras. Y acabo de decir que toda figura que se componga de más de 4 caras es un poliedro, ¿verdad? Luego, allí mismo, miren que la mayoría del desarrollo de geometría se desarrolló ¿dónde? En Grecia, ¿no? Euclides es el padre de la geometría. Incluso la geometría que nosotros estudiamos se le conoce como la geometría euclidiana. Y todo lo que esté por fuera de la geometría de Euclides se le llama geometría no euclidiana. ¿Ya? Como por ejemplo el estudio cuando empiezan a estudiar la Tierra, su forma, su composición, allí no es geometría euclidiana. ¿Ya? Estamos hablando de otro tipo de planos. Pero toda la geometría básica que nosotros aprendemos en el colegio es gracias a este matemático griego llamado Euclides. Y él en ese libro definió la esfera como un sólido de revolución. ¿Qué es un sólido de revolución? Cuando usted, por ejemplo, tome un palillo y péguele medio círculo a él y empiece a darle vueltas rápido, 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 ¿qué se va formando? Una esfera. Entonces, él se dio cuenta que cuando hacían girar figuras planas sobre un eje de rotación, se formaban cuerpos en revolución. Y él definió la esfera como uno de esos cuerpos en revolución. Posteriormente, en Suiza, Leonardo Euler, publicó el teorema de los poliedros y en él relaciona las caras, vértices y aristas. Posteriormente vamos a ver qué es cada una de estas cosas, ¿no? Caras, aristas y vértices. Y en Francia, Pierre Wanzel demostró que el problema de duplicar el cubo no tiene solución. Incluso ese es uno de los problemas de la matemática moderna. Ningún matemático lo ha podido hacer. Y finalmente en Dinamarca, Piet Hein inventó el cubo-soma. ¿Qué es el cubo-soma? Pues un simple rompecabezas geométrico solamente por cubos, muy parecido al cubo Rubik, que ustedes conocen. ¿Ya? Entonces, esto es parte de la geometría y los aportes de diferentes matemáticos durante la historia para llegar a la geometría que conocemos actualmente. ¿Listo?
Bueno. Los pintores, en su afán por representar de una manera más real el mundo tridimensional, o sea, el mundo de nosotros, utiliza la perspectiva, la luz y la sombra. ¿Sí? ¿Qué es la perspectiva? Pues los pintores, antes de dibujar su cuadro, ellos visualizan si están viendo la figura o si están viendo su paisaje de frente, de lado, desde arriba o desde abajo. Esa es la perspectiva. También tienen en cuenta de dónde viene la luz del sol y hacia dónde proyecta la sombra. Por eso hay cuadros tan reales como si fueran una fotografía real de un cuadro. Si un pintor, esos son los tres elementos básicos que tiene que tener. No solamente un pintor, también los fotógrafos, los camarógrafos, todo. Tiene que tener en cuenta todo eso de la luz. ¿No han visto que los camarógrafos utilizan unas sombrillas negras detrás de algunas partes? Eso es para proyectar la luz hacia otro sentido que ellos quieran, para que la fotografía salga bien. Para favorecer o sugerir la idea de una tercera dimensión en sus obras, utilizan esas tres herramientas técnicas. Este interés también se ha despertado en la industria cinematográfica y por ello en la actualidad se crean películas en formatos 3D. ¿Sí? O sea que para crear esas películas que podemos ver con esos lentes, ellos utilizan estas técnicas. Ahora viene una pregunta. ¿Qué le hace falta a una pintura o a una fotografía para ser considerada tridimensional? Juan José. Que tenga profundidad. Que tenga profundidad. Exactamente. Una pintura como una fotografía solamente tiene dos dimensiones. ¿Cuáles son? Ancho y alto, ¿cierto? Porque el largo vendría siendo ¿qué? La profundidad que está sugiriendo. Exactamente. Y recuerden que últimamente nosotros, desde que empecé les dije, vamos a hablar de los mismos elementos de geometría, pero vistos ¿en qué? ¿En el qué? En el espacio, ¿cierto? Ya no estamos hablando del plano solamente, sino del espacio. ¿Bien? Exactamente. Eso es lo que le hace falta a una pintura o una fotografía para ser considerada tridimensional. Ahora sí, retomemos donde nos quedamos la clase pasada. Sí, Juan David, tenés el micrófono abierto, por favor. Es que yo no tengo el computador prendido. Bueno. Bueno, esto es lo que ya nosotros hablamos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que les puse en una hoja doblarla? ¿Sí? Cuando uno dobla una hoja vendría siendo, entre comillas, ¿un qué? Un plano, ¿verdad? Si yo lo doblo por la mitad o por cualquier parte de la hoja, estaría formando dos planos. Y justo el lugar donde se dobla la hoja vendría formando ¿qué? ¿Una qué? ¿Pero cómo se llama esa línea? ¿Una qué? Una recta. Una recta, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos ese ejercicio de doblar esa hoja por cualquier parte de esa hoja, formamos lo que se conoce como un ángulo diedro. ¿Sí? Dentro del ángulo diedro, ¿cuántos ángulos rectilíneos? ¿Qué es un ángulo rectilíneo? El ángulo que nosotros conocemos tradicionalmente, ¿no? El que formamos con dos líneas, lo medimos y todo eso es un ángulo rectilíneo. Dentro de un ángulo diedro, ¿cuántos ángulos rectilíneos puede haber? ¿Se acuerdan que les dije? Infinitos, profe. Infinitos, gracias, Cristian. ¿Por qué son infinitos? Porque la recta es ¿qué? No terminan, profe. La recta es infinita. La recta se compone de infinitos puntos. Y para dibujar un ángulo rectilíneo, solamente necesitamos ¿qué? Un punto sobre la línea recta. ¿Sí? Con un punto podemos trazar un ángulo rectilíneo. Y como la recta tiene infinitos puntos, entonces podemos trazar infinitos ángulos rectilíneos dentro de un ángulo diedro. ¿Listo? También habíamos hablado que con los ángulos diedros podemos clasificarlos exactamente igual que como lo hacemos con un ángulo tradicional. Los ángulos tradicionales se clasifican según su medida, ¿no? En agudo,
obtuso y recto. ¿Cuándo es agudo? Cuando mide menos de 90 grados. ¿Cuánto es obtuso? Más de 90 grados. ¿Cuándo es recto? 90 grados. Entonces, un ángulo diedro también puede ser de estas tres maneras. Y les había dicho que, por ejemplo, la pared con el suelo forma un ángulo diedro recto, ¿cierto? Porque forma un ángulo de 90 grados. Exactamente. ¿Listo? También con los ángulos diedros podemos hablar de ángulos complementarios o ángulos suplementarios. ¿Cuándo hablamos de ángulos complementarios? Cuando la suma de dos ángulos me debe dar exactamente 90 grados. ¿Y cuándo hablamos de suplementarios? Cuando la suma de dos ángulos debe darme exactamente 180 grados. No 178 ni 182, ¿no? Sino 180 exactamente. ¿Listo? Y algo nuevo que se forma con los ángulos rectilíneos y también con los ángulos diedros, hablamos de ángulos diedros convexos y ángulos diedros cóncavos. ¿Cuándo son convexos? Cuando miden menos de 180 grados. ¿Y cuándo es cóncavo? Cuando mide más de 180 grados. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usted dobla la hoja, no sé quién sea esto, pero lo necesito. Cuando usted dobla la hoja, y forma este ángulo, ¿qué tipo de ángulo es? ¿Convexo o cóncavo? Convexo. Convexo, ¿correcto? Mide menos de 180. ¿Y así? ¿Sigue siendo convexo? No, así sigue siendo convexo, miren. Su medida es menos de 180 grados, ¿cierto? Es que esta hoja no está completamente derecha. ¿Listo? Pero, si yo tomo uno de esos planos y empiezo a girarlo un poco más ya hacia abajo, o sea, así, el ángulo que está por acá ya se convierte en un ángulo cóncavo. ¿Listo? Entonces, eso es. O sea que el ángulo, vuelvo y repito, el ángulo de la pared y el techo es un ángulo convexo o cóncavo. Convexo, porque su medida es 90, ¿cierto? O sea, menos de 180. ¿Vas a preguntarme? Ok, exactamente. ¿Listo? A ver, un ejemplo de ángulo cóncavo en la vida cotidiana. Lo hay, pero en los poliedros. Más adelante les voy a mostrar dónde lo podemos ver. ¿Listo? Y habíamos hablado de este ejemplo. Calcula la medida del ángulo diedro A de la figura. ¿Dónde está el ángulo diedro A? ¿Interna o externamente? Externamente. Externamente. O sea que ese ángulo A es cóncavo o convexo. Cóncavo. Es cóncavo. ¿Cuánto medirá ese ángulo cóncavo, ese ángulo diedro cóncavo? ¿Cuánto? No me digan más, menos, ¿no? ¿Cuánto? Eso lo hablamos la clase pasada. Profe, mide Dime. 120 grados. No. El ángulo interno vale 120 grados. Mide 120 grados. Pero el ángulo externo, que es el ángulo diedro A, ¿cuánto mide? 360 grados. Menos 360. 120 menos 360. 360 menos 120. ¿Por qué 360? Porque es el total de todo lo que... Correcto. Recuerden que el ángulo completo mide 360 grados. Cuando usted le hace el giro completo al otro plano, ¿cierto? Pero ya tiene 120 recorridos. ¿Cuánto le falta para 360? Sigue. Buenos días, ¿cómo están? Y por referir la pauta Que está por fuera de esa figura, mide 240 grados. Ojo, les pregunté por el ángulo diedro A y les pregunté dónde estaba, si afuera o adentro. Me dijeron afuera. Y luego pregunté que cuánto medía y me dijeron 120. ¿Por qué?
Si el ángulo de 120 es el que está internamente y el ángulo diedro A es el que está externo, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a hallar la medida del ángulo externo, siempre tomamos como referencia los 360 grados totales. Incluso funciona con los ángulos rectilíneos. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que tengo este ángulo rectilíneo que tiene por medida, por ejemplo, 30 grados. Pero yo quiero saber cuánto mide el ángulo externo. Entonces, debo tomar como referencia siempre 360 grados. ¿Sabe cuánto medirá ese ángulo externo? 330, correcto. ¿Listo? Entonces, así mismo ténganlo presente para los ángulos diedros. ¿Listo? Es importante que tengan en cuenta esto para los temas que vienen, porque los ángulos diedros no los vamos a dejar aquí, olvidaditos, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía que algo pues bonito de la matemática es que es progresiva? Que un tema depende del otro. Y si usted se queda con uno, el otro le va a complicar un poco más. ¿Listo? Entonces, esto que estoy hablando, ya lo hicimos la clase pasada, pero de todas maneras pregunto. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta que quiera hacerme? No, señor. ¿No? Ok. Bueno. Y ahora sí, muchachos, actividad para entregar. Ya escribo la fecha para que tengan presente. Hoy es 6 más 7, 13 de abril. ¿Listo? Anoten la fecha para entregar esta actividad. Solamente esta. Sí, porque más adelante en la guía encuentran más actividades, pero solamente necesito la actividad número 1. Esta actividad, exactamente, esta actividad es para entregar el 13 de abril. ¿Listo? Por favor, anótenlo allí. Solamente entregar actividad número 1 de la guía de geometría el día 13 de abril. ¿Listo? Procedo a explicarla. Punto número 1. Nombra los ángulos diedros de la figura. ¿Qué necesitamos para nombrar un ángulo diedro? ¿Se acuerdan que también esto explicado la clase pasada? Vamos a devolvernos un poquito para mostrar cómo nombramos un ángulo diedro. Exactamente, con los planos. Aquí está, miren. ¿Qué necesitamos para nombrar un ángulo diedro? 2 puntos que estén contenidos en las caras de los planos y la recta en la cual se está formando el ángulo diedro. Eso es lo que necesitamos para nombrar un ángulo diedro. Entonces, volviendo a la actividad, una forma de nombrar, por ejemplo, un ángulo diedro que se puede formar ahí, por ejemplo, miren, tengo el punto D. ¿Será que este punto D está en este plano que está aquí? ¿Será que ese punto D está en ese plano? No. Sí, profe, sí. Claro que sí. El punto D está en ese plano, en el que sigue, en el de atrás, en este de acá, en todas las caras de esos planos está ese punto D. O sea que ese punto D me está sirviendo para ir nombrando el ángulo diedro. D. ¿Cuál es la recta de ese ángulo diedro? BC.
¿Y con qué cara se está formando ese ángulo diedro? Esta cara que acabo de rayar aquí, ¿con qué cara está formando ese ángulo diedro que tiene la recta BC? ¿Cómo? ¿Con cuál cara? Esta cara de acá que acabo de rayar contiene la recta BC que está formando el ángulo diedro ¿con quién? ¿Con cuál cara? ¿Con D, profe? Con B, profe. ¿Me decían? ¿Con Con quién? B, profe. Exactamente, este punto B también me sirve para seguir nombrando el plano. Es decir, pero quiero preguntar, el plano con el cual se está formando el ángulo diedro es con esta cara que está aquí, miren. ¿Sí o no? Con, O sea, con la cara de A. tengo esta cara que está ahí, la cara que tiene el punto D, la recta BC, lo está formando con la que está por debajo. ¿Ahí no se está formando un ángulo diedro? Claro que sí. ¿Mediante cuál recta? La recta BC. Entonces, aquí ya tengo otro. Entonces, el otro punto que me falta puede ser el punto A. O sea, esta punta de acá. Lo que yo acabo de hacer fue este, miren. Tengo la cara inferior, ¿sí? Por ejemplo, y tengo esta cara de acá. ¿Será que esos dos planos no me están formando este ángulo que está aquí? Entonces, eso es lo que quiero que vean en este primer punto de la actividad, ¿sí? Que observen las caras, cuál es la recta que lo está conteniendo y le den un nombre. ¿Listo? Entonces, aquí ya le di el nombre a uno de los ángulos diedros. ¿Listo? Los que alcancen a ver. ¿Ok? Si en la actividad solamente veo el que yo acabo de hacer, obviamente lo va a calificar malo porque lo hice yo. O sea que debe ser ángulo distinto a este que yo acabo de hacer. Este ya no vale. ¿Sí? Y puedo darme el lujo de decir eso porque aquí hay bastantes ángulos diedros. Solamente depende de ustedes identificarlos. Para el punto B, el punto 2, dice, halla medida del ángulo A más medida del ángulo B y la medida del ángulo A menos la medida del ángulo B para los siguientes pares de ángulos diedros. Muchachos, fácil este punto, ¿por qué? Porque me están pidiendo que sume y luego que ¿qué? Que reste, ¿cierto? Entonces, solamente debo sumar las medidas del ángulo A y B, determinar cuánto me da, y luego ya las debo restar. Por ejemplo, el punto A, ángulo A vale 125 grados y el ángulo B 45. ¿Cuánto da la suma? 170. ¿Cuánto? 170 grados. Ahora, ¿cuánto da la resta? 45. 125 menos 45, ¿cuánto le da? 80. 80. Correcto. Entonces, ahí están. Es lo único que deben hacer. Primero lo suman y luego lo restan. Eso es lo único que deben hacer. ¿Listo? Y el punto 3 dice, los planos A, alfa y beta son paralelos e intersecan al plano gamma. Esa letra se llama gamma. ¿Sí? Recuerden que tenemos una lista de letras griegas que les dejé en las primeras guías, ¿se acuerdan? Bueno, si uno de los ángulos diedros determinados por alfa y gamma mide 60 grados, ¿cuánto miden los otros 7 ángulos? Bueno, prestemos atención. Supongamos que este ángulo que está aquí, a este lado de acá, lo voy a señalar, mide 60. ¿Cuánto medirá el del lado izquierdo? No. ¿Es cuánto? 120 me dieron aquí, muy bien. ¿Por qué 120? Porque mira lo que está haciendo, ¿no? Tengo esto y el resto del plano, ¿dónde está? ¿Será que me da la vuelta completa? No, está aquí medio. Entonces, si está aquí los 60, ¿cuánto le falta para llegar aquí? 120. Y recuerden que este ángulo que viene así es de
180 grados porque es media vuelta, ¿verdad? Vuelta completa, 360. Media vuelta, 180. Muy bien. ¿Cuánto medirá el ángulo de abajo? O sea, ya estamos mirándolo así. Ya conozco 120. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? Miren, seguimos hablando de 180. Ya conozco 120. ¿Cuánto le 60, falta? profe. ¿Cuánto? 60. 60, 60. correcto. Muy bien. ¿Cuánto medirá el del lado derecho de abajo? Ya tengo 60. ¿Cuánto le falta? 120. Bueno, ahí ya les ayudé a hallar 3. Ustedes hallan los otros 4. ¿Listo? Esa es la actividad número 1, muchachos. ¿Pregunta? ¿Ninguna? Sí, Juan José. Me van a apuntar la actividad de, o sea, de aquí se saca y de acá, porque acá viene de acá, que sale de acá o la de acá. ¿Me repites? O sea, observo yo el ángulo de aquí y de aquí. Medí el ángulo de aquí nomás. Con ese 60 empezamos. Y ya y terminé la parte de arriba. ¿Cuánto pasará con la parte de abajo? ¿Qué pasará con la parte de abajo? ¿Será que sus ángulos cambian? ¿O serán los mismos? A ver, observemos estos planos, observémoslos como líneas normales, ¿sí? Por ejemplo, miren, tengo esta, y esta tiene la misma inclinación. Dime, David. Profe, no entendí la primera. Bueno, ahorita me vuelvo a la primera. Entonces, empezamos con este, ¿cierto? 60. Y ustedes me fueron dando los demás para formar ángulos de 180, ¿sí o no? 120, 60 y termina acá en 120. Quiero que observen bien esta línea que está acá. ¿Tendrá la misma inclinación que la parte de arriba? Sí. O sea, que ¿qué va a pasar con sus ángulos? ¿Son qué? Cambian. No cambian, son exactamente iguales. Ahí está, mis muchachos. Les acabé de solucionar el punto 3. O sea que los ángulos de la parte de acá abajo son exactamente los mismos que los que están en la parte de arriba. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque el plano alfa y el plano beta son planos. ¿Cómo es que se llaman los dos planos que tienen el mismo sentido y que nunca se tocan? Paralelos, exactamente. Paralelos. Por eso, los ángulos de la parte de arriba y la parte de abajo son exactamente iguales. ¿Listo? Muy bien. David, me devuelvo. A ver, David. Vamos a verlo así. Voy a volver a explicar. Vamos a trazar unas líneas aquí. ¿Sí? Aquí. ¿Y ahí qué se está formando, David? Un ángulo, ¿cierto? Un ángulo. Correcto. Eso es visto con las líneas. Ahora, si lo vemos con el plano, también se está formando un ángulo, pero ¿cómo se llama ese ángulo? ¿Ángulo qué? Ángulo diedro. ¿Cuáles son los planos? Los planos son las caras. ¿Listo? Las caras. Esta cara que está aquí y esta cara que está en la parte de abajo forma un ángulo diedro. ¿Sí? Lo que le estoy pidiendo yo en este primer punto es que me lo nombre, teniendo en cuenta cómo se nombran los ángulos diedros. O sea, el símbolo de ángulo, empecemos desde aquí, punto D, contiene la recta BC, ¿y dónde termina? En A. Eso es lo que hay que hacer. Miremos otro. Voy a cambiar el color aquí. Por ejemplo, miren, tengo esta línea y tengo esta otra línea. Se me está formando este ángulo que estoy aquí resaltando en rojo. Vamos a darle nombre. ¿Dónde empieza? D. ¿Qué recta contiene? AB. ¿Y dónde termina? En C. En C. Listo. Eso es lo que hay que hacer, David. Y el resto de chicos. ¿Ya está más claro en todo el primer punto?
Sí, profe. Entonces miren que la clave era trazar un ángulo rectilíneo para poder guiarnos como era. ¿Listo? Ok. Muy bien. De todas maneras, la explicación ya quedó en el video para que cuando mañana te lo suba lo volvamos a ver. Más tardecito les mando el de matemáticas para que lo vean. ¿Listo? Bueno. Nos cambiamos el chip. Es decir, vamos a pasar de geometría a estadística. Bueno. ¿Qué fue lo último que hablamos de estadística? Exacto, hablamos de tablas de frecuencia para datos agrupados. Exactamente, recordemos que esos datos agrupados, esas tablas de frecuencias para datos agrupados, solamente la usamos cuando los datos superan los 40, es decir, ya hay demasiada cantidad para construir una tabla de frecuencias tradicional. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de... Bueno, el día de hoy vamos a hablar de los gráficos estadísticos para esas tablas de frecuencias, tanto para los datos no agrupados como para los datos. ¿Sí? ¿Qué pasó con la estadística y cómo nació la estadística? Miren que la estadística es mucho más antigua que la geometría. Miren el año en que marca. 3050 antes de Cristo. ¿Cómo empleaban la estadística en el momento? Pues en Egipto se hizo un censo para conocer la cantidad de la población y las ganancias del imperio. Recuerden que la estadística es la ciencia que me ayuda, para empezar, a recolectar, ¿qué? Información. Y eso fue lo que hizo Egipto en ese instante. Recolectó información para obtener una conclusión acerca de esa información que obtuvo. Cuando hicieron eso, ellos no lo sabían en ese instante, pero obviamente, tiempo después, lo conocimos como estadística. ¿Listo? Para el año 1000 antes de Cristo, en Italia, allí tenían unas estatuas donde hacían marcas para llevar, ¿qué? La cuenta de su ganado y cuántos cazaban. ¿Listo? Vuelvo y repito, estaban haciendo un conteo. Entonces, en Egipto recolectaban información, en Italia hacían conteos, ¿listo? Para el 161 después de Cristo, en Roma, el emperador romano Marco Aurelio llevó el registro del número de nacimientos y fallecimientos durante su mandato. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de cantidad de nacimientos, lo conocemos como la natalidad. ¿Han escuchado eso? Y de fallecimientos como la mortalidad. ¿Sí? Entonces, en estadística se habla de índice de natalidad de una población cuando hacen el conteo de cuántos nacimientos tiene esa ciudad, por ejemplo. ¿Sí? Si aquí en Cali hablan de... en Cali hay un promedio de 2 nacimientos diarios. Ahí estamos hablando de un índice de natalidad. Y si hablamos, en Cali durante los últimos 3 meses hubo un índice de 3 muertes por día o 3 muertes por semana. Ahí estamos hablando de un índice de mortalidad. Y eso también es estadística, porque gracias a eso es que podemos tener una información acerca de algo, ¿no? Exactamente. Los resultados del COVID también son estadísticas, ¿sí, señor? ¿Sí? Todo ese tercer pico que hablan, del segundo pico y del primer pico y de cantidad de muertos, de la curva de contagios, todo es estadística, ¿sí? Porque estamos haciendo un conteo de casos. ¿Listo? Luego para el año
1540, después de Cristo, en Alemania, Sebastian Moster realizó un compilado estadístico de datos sociales, políticos y económicos del país. ¿Listo? Aquí ya se empezó a usar la estadística no solamente para llevar un conteo de la población, sino de cómo vivía la población, ¿sí? Y en Alemania, Gaspar Neumann usó la estadística para demostrar creencias erróneas sobre el número de nacimientos o muertes en algunas fechas especiales. Mientras tanto, en Inglaterra, Edmund Halley aplicó conceptos estadísticos en estudios que realizó sobre la vida humana. Y por último, en Bélgica, Lambert Jacques, en su obra La antropometría, aplicó la estadística moderna en la medida de las diferentes características del hombre. ¿Listo? Actualmente la estadística pues tiene una gran implicación en la vida de las personas. Como lo pueden ver, estamos pasando por un momento crítico, un momento que la última vez que se vio fue hace 100 años, con la fiebre española. Esa pandemia duró un poco más de 2 años, ¿sí? Empezó en 1920, terminó en 1922. Nosotros apenas llevamos un hito, así que prepárense para otro porque esto no va a acabar rápido. Eso dicen las estadísticas. La estadística me ayuda a definir eso. Las estadísticas me ayudan a definir eso, ¿sí? Aunque esté aproximado, ¿no? Me puedo equivocar, puede que podamos tener... ¿Han escuchado hablar de una palabra que utilizaba el presidente o el ministro de Salud sobre la inmunidad de rebaños? ¿Han escuchado hablar de eso en la noticia acerca de la vacuna? Sí. A ver, Néstor, ¿tiene una pregunta, niño? Porque para no saber cuántos casos hay de contagio, uno tiene que poner la estadística son las noticias que ponen Barras TV. Exactamente. Para poder llevar un conteo de los casos, utilizamos la estadística. Bueno, la inmunidad de rebaño, niños, se le llama inmunidad de rebaño cuando más del 75% de la población está vacunada, es decir, tiene inmunidad. ¿Sí? Cuando más del 75% de la población esté vacunada, ahí estaríamos hablando de la inmunidad de rebaño. Y las estadísticas le dicen a los expertos que esa inmunidad de rebaño no la vamos a lograr, o sea, con el número de vacunados que estamos viendo diarios, no la vamos a lograr a finales de este año. Apenas la vamos a venir logrando para estas fechas del 2022. ¿Sí? Si las cosas siguen así. ¿Verdad? En este momento nos llevamos, o sea, van 1 millón, creo que un poco más de 1 millón de vacunados. ¿Y cuántos habitantes tiene Colombia? Más de 40 millones, más de 47 millones de colombianos. Ahora hagan las estadísticas. 1 millón entre 47 millones. Llevamos poquito, no llevamos ni siquiera el 10%. ¿Ven? Entonces, por eso es que están pidiendo mucho esto acá. Bueno, entonces, esta entidad pública en Colombia llamada DANE, que significa Departamento Administrativo Nacional de Estadística, es una entidad que se encarga de llevar todos los datos estadísticos de la población colombiana, ¿sí? Y me provoca a veces tener como un borrador o algo de espuma para tirarle a todas las personas que se recuesten en el asiento. Nada, siéntate bien, que te da sueño. Bueno, entonces decía, esta empresa se encarga de llevar toda esta parte estadística de Colombia, como lo es que la economía, la población, la calidad de vida, y para eso es que mandan sus encuestadores a los diferentes hogares, a las casas, y por eso, para ellos ya saber que ya encuestó esa casa, dejan su sticker marcado en la puerta. Por eso en nuestras puertas encontramos este logotipo, ¿sí? Pegados en nuestras casas, porque ya en algún momento pasaron preguntándonos, por ejemplo, cuántas personas viven allí, cuántos trabajan, cuántos adultos mayores, cuántos son niños, ¿sí?
¿Cómo es la calidad de vida? Pues cuando preguntan, ¿tienen equipo, tienen computador, lavadora, televisor, nevera, todo eso? Entonces ahí ya están, ellos consultan todo eso para poder conocer la calidad de vida de los colombianos, cómo es su economía, ¿sí? Y toda esta parte. Bueno, aquí pongo un diálogo entre 3 estudiantes donde ellos se enfrentan a un gráfico estadístico que uno de esos personajes les llama polígono de frecuencias, ¿sí? Y también habla de diagramas de barras, otros hablan de diagramas circulares, de histogramas, y uno de ellos dice el histoqué. O sea, no conoce nada de los gráficos estadísticos. ¿Listo? Entonces, y aquí muestro una pregunta. Estos gráficos estadísticos, a ellos les están mostrando sus calificaciones. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Para qué puede ser útil construir gráficos estadísticos? ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué puede ser útil? ¿Será que no es suficiente con una tabla de frecuencias? ¿Para qué puede ser útil un gráfico estadístico? Para saber el número de cosas. ¿Para saber el número de qué, Néstor? ¿Me repites? Pues, números de objetos, no sé, de cualquier cosa. Ok. Bueno, chicos, una tabla de frecuencias no nos es suficiente porque solamente la usamos para ordenar la información. Recuerden que para construir una tabla de frecuencias yo le doy un conjunto de datos desordenados, ¿cierto? Y usted me los tiene que agrupar en intervalos y luego hacer el conteo, ¿cierto? La tabla de frecuencias no es nada más un instrumento que me sirve para ordenar datos. Pero el gráfico me sirve para conocer tendencias en esos datos, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de economía, me sirven para conocer el alza, por ejemplo, cuando hablamos de, el dólar subió. Entonces, ¿el gráfico hacia dónde apunta? Hacia arriba, ¿cierto? Cuando dicen, el dólar bajó, entonces el gráfico va a apuntar hacia abajo, ¿ya? Para eso son útiles los gráficos estadísticos, para hacer un poco más analítica la información que hemos recolectado mediante la tabla de frecuencias. ¿Listo? Bueno, chicos. El primer tema son gráficos, o sea, eso lo vimos el año pasado, son gráficos estadísticos, o sea, el diagrama de barras es el más usado. Esto lo vimos el año pasado en grado sexto, ¿listo? O sea que lo que ustedes van a encontrar aquí no es nada más que un repaso, ¿listo? Para realizar un diagrama de barras, solamente necesitamos 2 cosas, los datos y la frecuencia absoluta, nada más. Por ejemplo, miren esta tablita de aquí, dice destinos de excursión. Entonces tengo 5 destinos de excursión: San Andrés, Amazonas, el eje cafetero, la costa atlántica y Panamá. Y acá están los votos que obtuvieron esos sitios turísticos. 5 para San Andrés, 9 para Amazonas, 7 para el eje cafetero, 10 para la costa atlántica y 4 para Panamá. ¿Sí? Entonces, esta información, tengo los 2 datos que necesito para hacer un diagrama de barras. Los datos y la frecuencia absoluta. ¿Bien? Entonces, para hacer ese diagrama de barras, ubicamos. Ayer estamos hablando del plano cartesiano, ¿cierto? Aquí vuelvo y lo retomamos. Solamente necesitamos esta parte del plano cartesiano, ¿sí? En la parte horizontal voy a escribir su variable, la variable estadística. Es decir, todos los datos que hacen parte de esa variable estadística. ¿Cómo se llama esta variable estadística? Destinos turísticos. ¿Y qué tipo de variable estadística es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa, profe. Cualitativa porque estamos hablando de una variable que está en palabras. ¿Listo? Entonces sería cualitativa. Entonces siempre en la parte horizontal se escribe la variable. Estoy hablando de abajo.
Y en el eje vertical voy a escribir entonces los valores numéricos para poder ubicar la frecuencia absoluta. ¿Listo? Entonces, para poder determinar hasta qué punto llego, miren el valor más alto de la frecuencia absoluta. Aquí el valor más alto es 10. O sea que mi eje vertical debe llegar hasta un valor mayor a 10. En este caso, está 12. Y observen que los valores van de 2 en 2. Yo puedo hacer eso en un diagrama de barras. Puedo hacerlo de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4 o de 1 en 1. ¿Listo? Pero entonces, para hacerlo un poco más corto, aquí se hizo de 2 en 2. Igual no pasa nada, miren. Por ejemplo, para ubicar el número 5, usted dirá, no, pero aquí no está el número 5. Claro que sí. El número 5 no está ubicado intuitivamente en la mitad entre 4 y 6, ¿cierto? Y lo mismo pasa con los demás. ¿Listo? Miren, el 9 está ubicado entre 8 y 10. El 7 está ubicado entre 6 y 8. El 10 sí da exactico. Y el 4 también da exactico. Entonces, miren, esto que acaban de hacer, que acabamos de demostrarles, es un diagrama de barras. Los diagramas de barras se usan para los datos no agrupados. O sea que primero vamos a hablar de gráficos para los datos no agrupados. ¿Listo? Aquí encuentran otros ejemplos. Ejemplo 1 y ejemplo 2. Sé 2 ejemplos para que ustedes vean la construcción. ¿Listo? Entonces, para estadística no hay nada que resolver. ¿Listo? Por favor, anótenlo por ahí. Para estadística no hay absolutamente nada que resolver. Lo único que tienen para el próximo martes es la actividad número 1 de geometría. Nada más. ¿Listo, chicos?